Buenos días, amados hermanos. Ahora, desde este lugar de Sonora, les mandamos un fraternal abrazo y saludos de mi esposa Lali, que como siempre está atrás de esa cámara. Quiero decirles que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para entrar a la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes, y doy gracias a Dios por permitirnos retomar las cosas que Dios quiere que estemos haciendo. Y dentro de las cosas más importantes, que prediquemos su palabra. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de tu presencia a través del medio que tú nos has dejado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en ese medio y por ese canal y ese camino, Padre, bendecimos tu santo y bendito nombre. Aclamamos que tú desciendas en gloria sobre mi vida para que sea manifiesta tu palabra. Esta palabra que tú me has dado para compartir con mis hermanos, con el cuerpo de Cristo. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ya un primer mes que se está acabando y que estamos viendo las cosas que no están mejorando, sino que están de mal en peor. Padre, tu palabra nos enseña de que en los últimos tiempos veríamos estas cosas, y las estamos comprobando y las estamos viendo. Por causa de que se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y eso es lo que estamos mirando. En el nombre de Jesucristo, yo pongo a tu pueblo en tus manos, y que el Espíritu Santo se mueva con poder en sus vidas a través de mi vida. Úsame para tu honra y tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo declaro de que tú, solamente tú, eres glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama nanotecnología, lo que tú entiendes o lo que está escrito. La nanotecnología es una ciencia actual, es la tecnología de punta, la que está ahorita en este momento rigiendo, empujando de un lado a otro, de un continente a otro, luchando a través de la tecnología de satélites, de un satélite a otro, de la tecnología celular, de la tecnología cibernética, la tecnología del mundo entero. Hoy por hoy, la tecnología está tomando lugar en nuestras vidas de un mundo real que está sustituyendo muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy un niño no lo entretienes con un juguete, hoy niño lo entretienes con tecnología. Hoy a la juventud no le llamas la atención con una predicación. Hoy a la juventud le llamas la atención con ciberjuegos. Hoy a los adultos mayores ya se han olvidado de los valores que deben de tener en su familia e inculcarlos. Hoy también ellos están involucrados solamente en videos que los entretenga y que pase el tiempo. Hoy los padres de familia ya no educan a los hijos, sino los entretienen por medio de la tecnología. Bueno, Dios quiere hablarnos. Yo sé que tú has oído muchas veces, igual que yo he oído, expresiones, y esas expresiones vamos a analizarlas a la luz de la Escritura. Yo te pido humildemente que si tú tienes la posibilidad de tener unas sagradas escrituras en este momento, tómalas para que hagas ciertos apuntes que van a ser muy importantes para ti y para tu vida. Y en el nombre de Jesucristo yo declaro que el Espíritu Santo toma control de mi lengua, de mi mente, de mi corazón, de mis labios, y que sea Él mover del Espíritu Santo a través de mi vida para hablar correctamente la palabra de Dios con denuedo, para que tú la puedas comprender y llevar a cabo y ponerla por obra. Hace años, nuestro Padre Celestial, por medio de su voz, a mí me enseñó que tiene una enseñanza que es la doctrina de Cristo, y que se la había encargado a su Hijo Jesús para que nos las enseñase. Esa voz me ha dirigido todo mi ministerio.
Dice en el libro de Juan, por favor, el que pueda acompañarme, toda esta predicación va a ser en la versión Reina Valera de 1960. Dice en Juan, libro de Juan, capítulo 7, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Su voz me ha llevado alrededor del mundo predicando a las naciones por medio de una iglesia cibernética. Yo recuerdo cuando empezó esta pandemia, juntamente empezó una iglesia cibernética que hoy por hoy le damos reactivación nuevamente. Con esta predicación reactivamos nuevamente la iglesia cibernética que habíamos suspendido en un tiempo. Pero hoy por hoy la gente nos está hablando, personas que están interesadas alrededor de países y ciudades y estados que extrañan esa iglesia cibernética que dimos inicio cuando inició la pandemia. Pero hoy, amados hermanos, declaro que mientras Dios nos permita, vamos a seguir en esta iglesia cibernética, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo. Ten la seguridad de que Él va a estar ahí en medio de ti, sin tener que moverte a ningún templo. En ese lugar, en esa sala, en esa comodidad de tu casa, podrás congregarte cómodamente a oír la palabra de Dios. Porque la iglesia no es un templo, la iglesia son personas. Y por eso te aclaro de que ahora desde este lugar, ahorita donde Dios nos tiene, se llama Empalme, Sonora. Y no quiere decir que aquí está la iglesia. La iglesia está ahí donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Hay un problema con respecto a la voz de Dios. El problema es de que tú puedes oír muchas partes decir, es que Dios me dijo, es que me dijo Dios que te dijera, Dios me habló. Has oído muchas veces eso. Entonces, ¿cómo podemos saber de que verdaderamente es Dios cuando nos está hablando? Muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros estamos haciendo lo que esa voz nos está diciendo, pensando que es la voz de Dios, cuando es la voz de Dios, todas las cosas podemos comprobar de que se cumplen. Pero cuando no es la voz de Dios y está fingida, comenzamos a ver de que las cosas dejan de cumplirse. Y es cuando nosotros tenemos que tener el discernimiento de no prestar oídos a esa voz. Pero vamos a analizar a través de la palabra cómo es que podemos nosotros eliminar esa voz que nosotros mismos estamos produciendo o que le estamos dando cabida al enemigo para que se produzca esa voz. Y ese problema es que nosotros comenzamos a razonar cosas, comenzamos a poner nuestro pensamiento, ¿será posible esto? Entonces ahí comenzamos a darle permiso a esa otra voz que imite la voz de Dios, porque comenzamos a meter razonamientos de humanos. Y bueno, el consejo está en las Sagradas Escrituras. Siempre el consejo de qué hacer, siempre estará en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros tratamos de razonar alguna situación, cuando Dios nos habla, cuando la verdadera voz nos habla, y comenzamos a razonar, por ejemplo, estamos hablando de nanotecnología. Cuando nosotros hace muchísimos años hablábamos de esto precisamente, de un celular grabando, era algo imposible. Eso de hacer una videollamada por WhatsApp era algo que es como la nanotecnología ahora. En ese tiempo, mi tiempo, cuando yo era más joven, no digo que ahora no soy joven, cuando era más joven, pues yo creo que en Viaje a las Estrellas mirábamos todo esto, lo que ahora vivimos. Pero era una ciencia ficción. Y bueno, hoy estamos en el tiempo de ciencia ficción, en la nanotecnología, donde muchas cosas se van a mover y se están moviendo para implantar ese solo gobierno que dice las Escrituras. Habrá un solo gobierno sobre la tierra. Bueno, y te iré explicando poco a poco, a ver si lo podemos captar, lo que Dios quiere que a través de mi vida
porque Dios me eligió como una atalaya para el cuerpo de Cristo, que te advierta algunas cosas que están por suceder. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 3. Fíjense que yo mismo he oído muchas veces la voz de Dios. Y me he acostumbrado tanto a oír la voz de Dios que me he dejado guiar por esa voz y he hecho todo lo que esa voz me manda a hacer. Pero recibí una reprensión de parte de Dios a través del Espíritu Santo que susurró en mi alma diciéndome estas palabras. Hoy, Víctor, en tus 60 estás tratando de razonar cosas. Has permitido que tu propio entendimiento tome una voz y estás fingiendo ser mi voz. Eso es lo que me dijo Dios a través del Espíritu Santo. Hoy en tus 60 estás tratando de razonar cosas y has permitido que tu propio entendimiento tome una voz y está fingiendo ser mi voz. Y comencé yo a ver cosas a mi alrededor que no sucedían, porque cuando Dios me ha hablado a mí, me habla y suceden las cosas, pero ciertamente esa voz que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo del Padre me está diciendo, está fingiendo ser mi voz. Y hoy puedo comprobar de que muchas cosas no están sucediendo y que ciertamente era una voz fingida. Y voy a los proverbios porque es el consejo de Dios que está escrito y no hay profecía más segura que la que está escrita. En el Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Nuestro Padre Celestial sabe que nuestro propio entendimiento es corrupto, egoísta, centrado en sí mismo. Por esa razón, Dios nos dice en este proverbio, en el versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Demostramos que confiamos en Jehová Dios cuando hacemos las cosas a nuestra manera? No estamos confiando en Dios porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy fue un día para mí muy importante, donde he tomado decisiones oyendo la voz original de Dios. Y he determinado a seguir oyendo la voz original y obedeciendo la voz de Dios. Que todo lo que Él me diga, me mande, solamente eso yo voy a obedecer. Y nada de lo que yo piense, razone, o qué es lo que me conviene, o qué es lo que yo quiero, voy a hacer. No más. Hoy he vuelto a la senda antigua de aquel siervo que Dios escogió, que desde un principio oía solamente su voz, obedecía su voz y solamente caminaba de su mano sin siquiera poner ningún razonamiento a lo que él decía, aunque no lo entendiera, aunque no lo comprendiera, solamente oía la voz y sin objetar nada, yo obedecía. Hoy el Espíritu Santo me ha hablado, a través de él Dios me ha dicho de que hoy en mis 60 he estado tratando, y es verdad, he tratado de razonar muchas cosas y es ahí donde he caído en el error. ¿Por qué te lo digo? Porque yo no quiero que tú caigas en error. Yo no quiero que tú razones lo que Dios está diciendo. A través de esta palabra, Dios quiere que tú no razones lo que Él te va a hablar. Porque Él va a poner al descubierto algunas cosas que quizás tú ya las conoces, pero que solamente tú las razonas diciendo, eso no es posible. Pero a través
de la unción que Dios me ha dado de ser tu atalaya, el atalaya de Dios, para advertirte lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Yo lo tomo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y lo que te voy a decir no es para espantarte, sino solamente para advertirte lo venidero. Las Sagradas Escrituras, por lo general, se utiliza la palabra corazón para referirse a la persona que somos por dentro. ¿Y qué somos por dentro? Por dentro somos emociones, personas con muchas motivaciones, pensamientos y actitudes. Eso somos por dentro. Eso es lo que está en nuestro corazón, porque eso es nuestra alma. Por eso confiamos en Dios cuando Él nos dice que no nos fiemos en nuestro corazón, sino confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Quiero que me acompañen al libro de Romanos en el capítulo 12, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Lo que la palabra dice, y cerca también dice Proverbios 3:5. ¿Se acuerdan del proverbio que leímos del 3:5 en adelante? Hoy dice la palabra de Dios así: no te apoyes en tu propia prudencia. Perdón. Pero yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios. Siento que Dios ha descendido en gloria y que a través de esta palabra ha descendido en gloria también en tu vida, en tu hogar. Y en el nombre de Jesucristo, yo doy gracias porque Dios nos visita y Él es bueno. En el nombre de Jesucristo dice, cuando leímos Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a presentar nuestro cuerpo, nuestra alma ante Dios como un culto racional. Y no vamos por eso a razonar sobre lo que Dios está diciendo, porque eso no se razona, se obedece. Cuando Dios nos habló de Proverbios 3:5, donde dice no te apoyes en tu propia prudencia, es lo que está hilado con Romanos a través de Pablo, cuando nos dicen de que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A Dios no le agrada que nosotros estemos razonando sobre lo que Él nos está diciendo. A Él le agrada solamente que le obedezcamos, amados hermanos. Si tomamos decisiones de manera independiente o nos dejamos llevar solo por nuestros sentimientos, puede que tomemos decisiones que aún al principio parezcan buenas, pero al final traigan muchos problemas a nuestra vida. Es verdad que tú puedes tomar decisiones las que tú quieras, pero al caminar, al final, vas a ver de que lo que tú estás decidiendo te va a provocar problemas. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También quiero que me acompañes a Jeremías 17:9 y dice la palabra de Dios así. Esto que dice Dios a través de este profeta Jeremías en el capítulo 17, el versículo 9, es para que no nos confiemos y razonemos y que es que yo lo siento en mi corazón, es que yo siento. No, dice Jeremías, Dios a través de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá? De inmediato Jehová Dios nos da la respuesta en Jeremías, en el versículo siguiente, en el versículo 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente,
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es la esencia del ser humano, porque ahí se mueven nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es la esencia del ser humano, pero que tiene características que son el engaño y es perverso además. En una oportunidad, Jesús dijo que el corazón, ¿qué es lo que produce el corazón? Vayamos al libro de Mateo en el capítulo 15, en el versículo 19. Y veamos lo que Jesús dijo acerca del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso dijo, son palabras de Jesús. Entonces, ¿de dónde va a salir? Nosotros somos el corazón, es la esencia del ser humano, pero de ahí salen malos pensamientos y salen adulterios, homicidios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia y en fin. Prosigue más. Y es por eso que nosotros no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino apoyarnos y confiar con todo nuestro corazón en Jehová Dios de los ejércitos. Nada de razonar. Lo que yo te voy a decir, de verdad, no lo razones, créelo, porque Dios me dijo que te lo dijera. Y tú lo vas a probar si tú decides si lo vas a poner en tu razonamiento o te vas a poner como en alerta, como una atalaya, que soy de Dios para alertarte lo siguiente, lo que Dios quiere que tú sepas. Bueno, también dejamos que Jehová Dios nos guíe, nos irá bien en la vida. Miremos lo que está escrito. Veamos, por favor, en el Salmo, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Esto es, si Jehová Dios nos guía. Dice en el Salmo 1, versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es cuando nos dejamos guiar por la voz de Dios. Este pasaje que acabamos de leer en el Salmo 1 es palabra de Dios para meditar. Es palabra de Dios que nos guía y además nos fortalece. La palabra meditar se refiere a reflexionar. Entonces, cuando nosotros estamos reflexionando, decimos, es que es palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a argumentar lo que Dios está diciendo? Yo no voy a argumentar, yo voy a obedecer. Y eso es lo que yo debo de meditar. Solamente no meditar y ponerlo en una báscula lo que Dios dice y lo que yo pienso o lo que yo opino. No es así. Es solamente lo que Dios dice y yo obedezco. ¿Por qué? Porque es el mejor consejo. Bienaventurado. Es doblemente bien que me va a ir. Y serás bienaventurado si tú obedeces. Doblemente feliz vas a ser. Porque Dios quiere que seas feliz. Y ese es su propósito de las bienaventuranzas del Padre. Un ejemplo que resalta en la Sagrada Escritura fue cuando Dios habló a Josué diciéndole, Josué 1:8. Y el consejo de Dios para Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ese consejo es para nosotros hoy, en este día. En este año, enero del 2022, este consejo llega muy fuerte a nuestras vidas, tan fuerte que nosotros nos invita a Jehová Dios de día y de noche meditar en las Sagradas Escrituras para guardar y hacer todo lo que está escrito.
Hoy por hoy es muy importante que nosotros escudriñemos más y más las Sagradas Escrituras. Por esta razón, cuando meditamos y guardamos y ponemos por obra el consejo de Jehová Dios, entonces siempre será de bendición en el camino de cualquier ser humano, sea hombre, sea mujer, sea joven, niño. Todo el tiempo nos irá bien, seremos bienaventurados, como dice el Salmo 1. Las corrientes de agua simbolizan palabra de Dios, la cual es la que da vida a nuestro ser. ¿Se imaginan los árboles que sus raíces son profundas, 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 profundas y toman esa agua que está en las profundidades y alimentan todo ese follaje, todo ese tronco y le da vida? Pues para nosotros, la palabra de Dios es la agua viva que alimenta nuestro ser. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu es Jehová Dios con su hálito, no aliento, su hálito soplando sobre nuestra vida, es lo que nos da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios dice, de acuerdo a este versículo 63, dice, la carne para nada aprovecha. Nosotros no podemos, por más que nos alimentemos en nuestra carne, aprovechar en nuestra espiritualidad. A eso se refiere. No es que si comemos una cosa u otra, no se refiere a eso. Para nada aprovecha en nuestra espiritualidad. A eso se refiere. Y luego dice, las palabras que yo hablo hoy, porque Juan no hablaba palabra de él, hablaba palabra inspirada de Dios a través del Espíritu Santo en Juan, para que ahora nosotros tengamos en nuestras manos esta palabra que son espíritu y son vida. Entonces nosotros vemos que la palabra son las corrientes de agua que descienden desde el trono de la gracia de Jehová Dios para alimentar nuestras vidas. Cuando tú te reúnes o dejas de reunirte, entonces tú o te alimentas o dejas de alimentarte. Es tu decisión siempre. Por eso la palabra nos invita a decir, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Y esa es la alimentación. Nosotros, al dejarnos de congregar, bueno, como iglesia cibernética, sabemos de que al congregarnos donde están 2 o 3 congregados en el nombre, tú te estás alimentando bien, estás bien. Por esa razón, nosotros reactivamos esta iglesia cibernética porque hay muchos hogares pues que tienen todavía miedo por la contaminación de COVID y bueno, y tienen mucha razón en muchas áreas de sus vidas y es viable que se cuiden y que mejor estar en casa congregándonos y dándole a Dios lo que le pertenece a Dios, su tiempo de congregarnos. Jehová Dios se deleita en darnos su sabiduría. ¿Y cómo nos las va a dar? Siempre nos las va a dar a través de su palabra. Dice en Proverbios capítulo 2, en el versículo 6 al 9, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y él provee de la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, todo buen camino. Los íntegros, los justos, los fieles son aquellos que reciben todos estos beneficios. Pero cuando nosotros nos salimos de eso y entramos a nuestro propio entendimiento, pues entonces ya no somos íntegros, ya no somos justos, fieles a la palabra, ya no. Entonces estos no podemos proclamar una palabra cuando nosotros estamos en desobediencia. La palabra está para los obedientes. Cuando yo leo la palabra de Dios como este proverbio, me cuestiono y me pregunto. ¿Es bueno preguntarse? Sí. Dice la palabra de Dios, bueno, eso no lo traía aquí en mi predicación, pero dice la palabra de Dios en Primera de Juan, si gustas buscarlo, por favor.
Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, amados hermanos, el proverbio 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Es por eso que nosotros debemos cuestionar siempre. Cuestionar, ¿por qué? Fíjense que los niños todo cuestionan. Hay que ser un niño espiritual en ese sentido de cuestionar todo para que no nos atrape el enemigo. Por ejemplo, cuando yo les acabo de leer Proverbios 2, versículos 6 al 9, que dice: porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee la sana sabiduría a los rectos. Y luego yo te dije: los íntegros, los justos, los fieles son aquellos que reciben todos estos beneficios. Y tú deberías preguntarme: ¿por qué? ¿Por qué no más ellos? ¿Por qué no más a los justos? ¿Por qué no más a los fieles? Si la palabra dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y provee de la sana sabiduría a los rectos. ¿Por qué entonces tú me dices que solamente a los justos, fieles y a los íntegros solamente van a recibir estos beneficios? ¿Por qué, Pastor Víctor? Porque escrito está, amados hermanos. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Quiénes son los bienaventurados que confían y que hallan el bien? Son aquellos que a través de la palabra han comprendido y obedecido, y que no le meten su razonamiento. No, pues es que Dios dice, pero yo voy a hacer esto. No, es que Dios dice, pero yo entiendo esto. Es que Dios dijo, pero yo comprendo esto. Dios dice, está escrito, pero en mi iglesia, en mi congregación dicen esto. Y entonces, cuando nosotros nos alejamos de todas esas cosas, de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y Dios solamente que me alinee en línea recta, en obediencia, yo meto un razonamiento, entonces esa bienaventuranza no es para mí. ¿Pero por qué? Porque escrito está, porque hay que ser entendidos de la palabra. ¿Y cuál es el entendido? El que obedece, el que sin más solo obedece. Dios dice, yo obedezco. No cuestiono, no digo, pero es que tú me acabas de leer, Primera de Juan 4:1, dice: sí, hay que cuestionar al siervo, hay que cuestionar por qué esa palabra dice esto. ¿Por qué? Porque la palabra se contesta con la palabra de Dios, no con mi razonamiento, sino con la palabra de Dios. Cuando yo te leí Proverbios 2, 6 al 9, yo te contesté con la palabra Proverbios 16, 20, y habla del entendimiento en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser solo entendidos. ¿Y cómo vas a entender si estás, por ejemplo, en alguna otra doctrina fuera de la doctrina de Cristo? ¿Y por qué pongo esa comparación de alguna otra doctrina a la doctrina de Cristo? Porque ninguna otra doctrina fuera de la doctrina de Cristo ha dado Dios. Todas las doctrinas fuera de la doctrina de Cristo las ha dado el hombre. Dios solamente dio una doctrina, y es la doctrina de Cristo. Y así que en eso yo me baso, de que cualquier otra doctrina fuera de la doctrina de Cristo, esa doctrina te va a llevar a razonamientos equivocados y en error. Por lo tanto, dice Dios a través, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué de esta única forma llegamos a comprender mucho mejor a Dios? Cuando tú te preguntas por qué, entonces vas a llegar a comprender mucho mejor a Dios. ¿Por qué lo vas a llegar a comprender mucho mejor? Lo vas a llegar a comprender mucho mejor porque vas a meterte en la Escritura para buscar esa respuesta de Dios. Porque yo no te puedo dar una respuesta pensando y razonando. Yo tengo que buscar la respuesta de Dios en las Escrituras, porque la Escritura se contesta con la Escritura. Mucho más cuando estamos hablando de la palabra de Dios, que Dios me dijo y que Dios me dio un mensaje para ti. Mucho más razón. En Primera de Juan 4:1, cuando habla de que probemos porque hay muchos falsos profetas, sí, eso es lo que tenemos que probar. Que ese atalaya
o ese pastor, o ese evangelista, o sea quien sea que sea portador, hombre, mujer, joven, portador de la palabra, hay que probarlo con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué? ¿Por qué predicaste eso? ¿Me puedes explicar por qué es esto? Eso, el por qué debemos nosotros siempre tener en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Con el propósito de conocer mejor a nuestro Padre, a nuestro Creador. Quiero llevarte a lo que Dios nos dice a través de un profeta, Isaías. Vamos al capítulo 41, en el versículo 18 al 20. La palabra de Dios dice, empezando con el 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo lo que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y cuando vemos, por ejemplo, esa palabra que Dios nos está diciendo en el versículo 19, diciendo, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, y pondré soledad, cipreses, pinos, bojes juntamente. Cuando vemos eso, lo que puede suceder en un desierto donde no crece ni la hierba, entonces cuestionamos a Dios. Entonces decimos, ¿cómo es posible que en un desierto pueda haber todo ese bosque? Pero es que si Dios lo está diciendo, amados hermanos, Dios lo está diciendo porque Él es el creador. Porque en el versículo anterior, en el versículo 18, dice, en las alturas abriré ríos. ¿De dónde se irriga la tierra? Dios dice que de las alturas Él abrirá ríos y fuentes en medio de los valles. Abrirá en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Y eso es grandioso. Y no está hablando literalmente de tierra en sí donde estamos parados. Está hablando de tierra seca que se está en las congregaciones. La tierra árida, tierra seca. Pero Él quiere poner ese río de Dios que corra su palabra, que corra su enseñanza, que corra ese aprendizaje que Él nos está dando a través de la doctrina de Cristo. Él quiere establecer en lugar de palos secos, cedros, arrayanes, olivos con abundante fruto para Él, lleno de su unción, porque el olivo es representante de la unción de Dios. Esos olivos, pastores, que lleno de la unción, necesita el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos sus criaturas, somos su creación, pero lo más importante de todo eso, aparte de ser polvo y de no ser nada, es que Dios nos eligió un pueblo que antes no éramos pueblo, que no teníamos derecho a su misericordia, pero que hoy somos misericordiados por Él a través de un sacrificio que hizo nuestro Señor y Rey Jesucristo. Él hizo y pagó el precio por ti y por mí. Así como leímos anteriormente en el Proverbio capítulo 3, en el versículo 6, reconocedlo en todos tus caminos. Nosotros tenemos que reconocerlo, ya no hacer mi plan, sino reconocer a Él y decirle, Padre, ¿qué te parece? Este es mi plan. Y si Dios quiere, Él proveerá. Y si Él no quiere, dejará la provisión a un lado. Y tú tienes que entenderlo. Y yo he entendido eso. De que si Dios no quiere que siga en un camino, Él no va a proveer ese camino, porque Él no es su voluntad. Yo tengo que ser sensible a la voz de Dios. Tengo que ser sensible
aun cuando a mí no me guste, aun cuando yo no quiera, aun cuando yo me ponga todo berrinchudo y necio, querer hacer mi voluntad, Dios no lo va a permitir. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Alinearnos a la derecha, alinearnos a solo así, alinearnos a lo que Dios dice, lo que está escrito, como el consejo que le dio a Josué. Que de día y de noche estemos meditando sobre su palabra y todo lo que está escrito. Quiero que me acompañen al Salmo 25 en el versículo 4. Y esta actitud tiene que cambiar en nuestras vidas. No a andar haciendo y buscando planes para hacer yo, sino buscar lo que Dios quiere para mí, lo que Él sabe que a mí me conviene. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No dice mis caminos, muéstrame este camino, hoy Padre, muéstrame este porque esto es lo que quiero. No dice así la oración. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Y eso es lo difícil, porque cuando hablamos de su camino, de su senda, de Jehová, entonces Él no dejó elección terrenal para nosotros aquí, sino lo que Él eligió, ese es el camino que nosotros debemos caminar. Esa es la senda que Dios quiere que nosotros tomemos. Si tomamos una senda equivocada, Dios quiere, mira, regrésate, da una vuelta en U y muévete al camino, a la senda que Dios había trazado para ti y para mí. Y eso es lo que estamos haciendo. Retomando la senda de la iglesia gloriosa, cibernética que Dios nos dio empezando la pandemia. Y lo retomamos porque eso es voluntad de Dios. Y Él comenzó a prosperarla grandemente. Pero nosotros agarramos una senda equivocada, una senda que pensamos, que creímos, que con todas nuestras emociones y entusiasmos y gozos brincamos y glorificamos a Dios. Pero obviamente cuando no suceden las cosas, entonces, ¿qué pasa? Otra voz que está fingiendo la voz de Dios se está moviendo. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo. Iglesia, ten cuidado de no darle cabida a otra voz. Oye la voz de Dios. La voz de Dios siempre se va a cumplir. Y la otra voz que se finge no se va a cumplir. Por lo tanto, tengamos mucha atención cuando oímos la voz de Dios a través de alguien en la lectura o como tú quieras haberla recibido. Ten mucho cuidado de que asegurarte de que sea la voz de Dios, la original. La señal es de que todo lo que Dios dice se cumple. Y la voz fingida, nada de eso se va a cumplir. Vamos al libro de 2 de Timoteo, por favor. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nosotros debemos seguir porque es la que Dios inspiró a través del Espíritu Santo y para nosotros es útil para ser enseñados, es útil para que Dios nos redarguya y de verdad para corregir y para instruir en su justicia. Dios es justo y Dios es bueno. Quiero también que me acompañes a Proverbios 11. A mí me gusta mucho cuando Dios habla al final del versículo de Proverbios 3, 6, cuando lo acabamos de leer y dice, Él enderezará todas tus veredas. Me encanta cuando Él endereza mis veredas. Me encanta. ¿Me duele? Sí, siempre me ha dolido. No puedo ser
un hipócrita delante de ustedes decirle, ay, ¿no te dolió? Sí, sí me duele. Me duele porque va contra lo que yo quiero, contra lo que yo pienso, contra lo que yo deseo, contra lo que yo anhelo. A mí me duele, pero entiendo de que eso no es lo que Dios quiere. Y yo debo de entender de que yo estoy parado gracias a Él. Yo ya debería ni siquiera estar en este mundo por la mala vida que llevaba. Pero estoy gracias a Él y tengo un propósito, tengo un llamado y tengo una unción. ¿Y por qué dejar esta senda de Dios para agarrar una senda mía? No, 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 eso es algo incoherente, no tiene sentido. Por esa razón yo he vuelto a la senda que Dios me ha marcado. Y quiero inducirte en esa senda. Quiero llevarte a esa senda. Te dije que buscaras Proverbio 11 y versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Fíjate muy bien y observemos muy bien la palabra, porque dice la justicia del perfecto. ¿Quién es el perfecto? Sino Jesucristo. ¿Quién es el perfecto? Sino Jehová Dios. Y pues su justicia va a enderezar tu camino, mi camino. Es por su justicia, por amor a su nombre. Y eso es maravilloso, entender la palabra, comprender la palabra. Cuando nosotros les decíamos en el Salmo 25:4, muéstrame Jehová tus caminos y enséñame tus sendas, es maravilloso entender la palabra. Cuando nuevamente nos dice en Proverbios 11:5, la justicia del perfecto. Yo no soy perfecto. Así que mi justicia no va a enderezar ningún camino, pero la justicia del perfecto va a enderezar no nomás tu camino, sino mi camino, mi senda. Quiero llevarte al Salmo 19. Por favor, si me puedes acompañar, si no, oye la palabra. Salmo 19, en el versículo 7 y versículo 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oh, Padre, gracias. Gracias por alumbrar mis ojos, porque yo lo necesitaba. Yo necesitaba que tú alumbraras con tu luz, con tu presencia, con tu gloria descendiendo sobre mi vida para poder ver. Yo necesitaba tus mandamientos, Jehová, porque tus mandamientos son rectos. Yo necesitaba como siervo que alegraras mi corazón, porque tu precepto, tu palabra es pura. Y cuando yo estaba en esa presencia de Dios, le decía a mi esposa Lali, Oralia Fernández Puentes, le decía, es que caminaba de un lugar a otro, de la cocina al baño, el baño a donde tengo mi oficina ahora. Caminaba de un lugar a otro y le decía solamente estas palabras, es que estoy a punto de turrón, es que estoy a punto de turrón. Y es que la presencia de Dios estaba haciendo extraordinarios cambios en mi corazón. En ese tiempo yo no lo podía comprender, pero a través de esta palabra lo puedo entender perfectamente lo que Dios hizo. Es duro, muy duro, cambiar de camino, porque no se cambia de camino como cambia el tren sus vías con una palanca. Cambia la vida. Dios transforma tu vida. Dios te mueve de un lugar a otro, porque la palabra dice que tal el pensamiento de esa persona, tal es él. Entonces Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios es el que te mueve. Y moverte de un estatus a otro, eso es solamente posible a través del poder de Dios. A través del poder de Dios, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el poder de Dios lo trasladó de las aguas a un desierto para ser probado. Es maravilloso
ser parte del plan de Dios. Y tú eres parte del plan de Dios. Deja que Dios tome control de tu vida. Deja que Dios haga lo que Él quiera hacer. Tú no le digas qué hacer, porque no eres nadie para decirle qué hacer. Yo no soy nadie para decirle yo que es que yo quiero esto, yo quiero cómo lo quiero y qué es lo que yo quiero. Hágase tu perfecta voluntad, Padre, porque todos tus pensamientos son buenos y son sí y son amén. Y yo tengo que confiar que todos los pensamientos que tiene Dios para mi vida, para tu vida, para la vida de mi esposa, todos son buenos. Yo no tengo por qué decirle, haz esto, haz otro. Yo solamente decir, haz tu perfecta voluntad, porque su perfecta voluntad es hacer lo bueno para ti. Quiero que me acompañes más adelante en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Y a mí, por medio de las Sagradas Escrituras, Dios me habla mucho. Y hoy por hoy yo necesito estar más y más metido en las Escrituras, porque Dios habla mucho a través de las Sagradas Escrituras. Dice en Isaías 55, versículos 7 al 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué somos impíos? Porque hemos dejado impíamente el camino de Dios por seguir mi camino, mi pensamiento. Y por eso que yo caigo en la impiedad. Por eso Dios dice a través del profeta Isaías, deja el camino su impío y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. ¿No le das gloria a Dios? Que se oiga en ese lugar donde tú estás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A través de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Él nos habla. Él nos ama. Es el Padre bueno que tiene solamente pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Nuestro entendimiento humano es desconfiado, mal pensado, temeroso y prejuicioso. Y muchas veces nuestro entendimiento se levantan y fingen ser una voz suave y apacible de Dios, pero es una voz fingida, porque Él fue creada y el enemigo de nuestras almas finge la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo nos está hablando a través de la Escritura para que nosotros entendamos de que si alguna cosa no se está llevando a cabo es porque Dios no lo ha dicho. Dios quiere que entendamos de que lo que Dios dice, eso se cumple. Quiero ahora mostrarte cómo es costumbre algunos ejemplos sacados de las Sagradas Escrituras de los peligros que existen cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Y quiero que me acompañes al Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Y con humildad, en oración, tenemos que apropiarnos de esta palabra y decirle a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, debemos buscar la guía de Jehová Dios todo el tiempo. Y decirle a Dios siempre, examina mis pensamientos, prueba mis pensamientos, Padre. No me quiero equivocar. Yo quiero hacer tu voluntad. Siempre que nosotros tenemos alguna confusión acerca de la voz de Dios, ya sea leída, porque yo lo estoy malinterpretando, o oída a través de una predicación, a través de un devocional, a través de lo que sea, yo siempre tengo que ir a Dios y a la Escritura para buscar la verdad. A donde quiera que vas, las personas están diciendo, el Señor me dijo, el Señor dijo,
pero muy poco oyes de ellos es verdaderamente de Dios. Es que yo soñé y Dios me dio una palabra para ti. ¿No has oído eso? Bueno, lo que Dios te va a hablar, te lo va a hablar a través de la Escritura. Las Sagradas Escrituras nos dan un ejemplo claro de este tipo de pensamientos. Por favor, vayamos a Segunda de Reyes, ¿ok? En el capítulo 7. Como no voy a leer todo el capítulo, el cual yo quiero que tú lo puedas leer y tener la experiencia. Cuando Dios habla cosas, de verdad, el hombre la razona porque caen en una situación donde el hombre dice que ¿será posible? ¿Será eso cierto? Fíjense lo que pasó en ese tiempo, en, en, este, en esta área, en este tiempo donde está la palabra de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, pues había una hambruna tan terrible, pero tan terrible, que hubo dos mamás que acordaron en comerse a sus hijos y literalmente cocieron a uno de ellos. Literalmente lo cocieron y se lo comieron. Era tanta así el hambre. Vayamos a Segunda de Reyes. Pero Dios habló. Dios habló en ese tiempo en medio de la hambruna. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo. Bueno, en ese tiempo, cuando Dios había elegido a Eliseo, había hambre. En este tiempo, Dios ha escogido a muchos Eliseos. Me ha escogido a mí como tu atalaya. Ha escogido a otros Eliseos que quizás tú ya conozcas o que vas a una congregación determinada y conozcas a un Eliseo que es una atalaya de parte de Dios. Bueno, en esa oportunidad, el atalaya se llamaba Eliseo. Y dijo en el versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Imagínense que está en la situación tan difícil al grado donde las mamás se comen a sus hijos y que de repente venga Eliseo diciéndoles, esto es palabra de Jehová, mañana, o sea, no importa que haya sido muy temprano en la mañana o en mediodía o en la tarde, está diciendo que al día siguiente iba a haber tanta abundancia y tan barato que todo el mundo lo iba a poder comprar. Y obviamente, ¿qué pasa? El razonamiento humano entra en una voz de incredulidad. Y surge la incredulidad. ¿Cómo? Y eso sucedió, bueno, el rey de Samaria tenía príncipes. Y un príncipe que estaba al cuidado de la puerta de Samaria, él exclamó algo cuando oyó a Eliseo decir estas palabras. Veamos lo que dijo en el versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, Eliseo dijo, y él dijo, he aquí, tú lo verás en tus ojos, mas no comerás de ello. La incredulidad de lo que Dios dice, muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios lo está diciendo, Él no miente. Es tan tremendo, de verdad, hermanos. Pensamos de que cuando Víctor y Lali se iban a venir aquí a Sonora, las puertas se iban a abrir así de par en par y que todo iba a ser de maravilla. Yo les quiero decir que sí se han abierto, pero al mismo tiempo que se ha levantado un edificador, se ha levantado un contraedificador poderoso cerrando las puertas, todas y cada una de ellas. Incluso para poder grabar esta predicación,
Incluso han cerrado muchas puertas. Incluso, impactantemente, el enemigo está obrando en todo lugar. Y estoy grabando este lugar, desde este lugar donde estamos rentando mi esposa Lali y yo, porque no hay otro lugar. Todas las puertas, absolutamente todas, el enemigo las ha cerrado. Porque es más importante las cosas que ellos tienen que darle lugar a Dios. Y eso es triste, pero es una realidad. En otras palabras, este príncipe lo que acababa de decir es como decir, la única manera de que esta profecía pueda cumplirse es que si Dios abre los cielos y literalmente haga llover grano sobre nosotros. Para esto es totalmente imposible. Es como decirles, hoy de verdad Dios va a hacer para mañana, ya no va a haber COVID. Y si yo lo dijera, no lo estoy diciendo, ya no va a haber, y ustedes dijeran, o sea, es como el príncipe literalmente necesita descender Dios y poner la mano sobre toda esta pandemia y desaparecerla. Así como vino, desaparecerla y poner en duda. No lo estoy diciendo, pero eso es lo que pasó con este príncipe. Puso en duda lo que Dios a través de Eliseo estaba diciendo. A menudo cuando Dios nos habla, su palabra para nosotros es tan maravillosa e increíble y llena de vida que no podemos aceptarla. Así que nunca dejemos que nuestra carne, nuestra comprensión humana se levante a asumir una voz y nosotros pongamos la voz de Dios en un ámbito de segundo o tercer lugar. En lugar de simplemente descansar y confiar en su palabra, comenzamos a apoyarnos en nuestro propio entendimiento y pensamiento. Nos preguntamos, ¿cómo puede suceder eso? ¿Sería humanamente posible? Pero de repente hemos construido parámetros para Dios y lo cercamos con ladrillos, con bloques por todas partes. ¿Qué es lo que cercamos? Cercamos mi pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo digo y lo que yo creo. Y lo cerco. Le pongo bloques y levanto barreras y levanto paredes y me pongo ahí en medio para que nada traspase. Y lo que dijo Dios no importa, lo que yo digo, lo razono, digo, eso que dice Dios no es posible. Y entonces comienzo a caer yo a razonar. Imagínense ustedes, amados hermanos, nuestra comprensión humana siempre limita a Dios. Dios le dijo, por ejemplo, a una anciana que se llamó Sara, que tenía un hijo, que tendría un hijo y que llegaría a ser madre de muchas naciones. Imagínense cuando Dios le dice eso, se ríe. Qué increíble y gloriosa palabra, ¿no? Que a los 100 años venga una palabra, una mujer dice, comprensión humana, Sara rápidamente se levantó y dijo, ¿yo? ¿Una madre de 100 años? Y se rió, porque seguramente ella estaba razonando y dice, ¿por qué? Mi útero está muerto, mi marido es un pobre hombre viejo, es imposible. Ella se rió y de solo pensarlo se rió. Nuestro Padre Celestial escoge sus atalayas con un propósito de comunicarse y advertir a su pueblo. Él ha escogido atalayas. Y bueno, Él escogió también una atalaya vigente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿ok? Vamos por favor a Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Cuando nosotros vemos cómo es que Dios escoge los atalayas son mensajeros de Dios. Y esos mensajeros nos traen un mensaje muy importante de Dios para nosotros. Y hoy la palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama lo que tú entiendes o lo que está escrito acerca de la nanotecnología. ¿Ok? De la nanotecnología. Es lo que tú entiendes y lo que tú comprendes y lo que está escrito. Vamos a verlo, ¿ok? Dice en Ezequiel 33, 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5. Y el sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de su mano del atalaya. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Bueno, lo que Dios quiere que estén sobre aviso, amados hermanos. Quiere Dios que estén sobre aviso, es que la nanotecnología se está activando tanto en los seres humanos, que su fin es cambiar el ADN. La nanotecnología cambia el ADN. Nosotros somos humanos por nuestro ADN. Nos distingue de otros seres por nuestro ADN. Somos humanos porque tenemos una ADN humana. Entonces, si la nanotecnología viene y cambia nuestro ADN, entonces ya no somos seres humanos, sino somos seres humanos híbridos. ¿Qué es un ser humano híbrido? El ser humano híbrido es todo aquel ser humano que sea de una forma o de otra forma, ha cambiado su ADN. Si tú revisas su ADN, va a verse de que no corresponde una ADN de un ser humano a un ser híbrido. Por lo tanto, estamos hablando del cumplimiento de la profecía. Yo como atalaya vine a advertirte esto. Te vine a decir de que la nanotecnología se está activando tanto en el mundo entero, de que Dios quiere que tú estés advertido. Muchos están literalmente esperando, ay no, cuando yo venga el microchip, yo no me voy a dejar introducir. No es como tú lo piensas. ¿Te acuerdas que hablamos de lo razonamiento, la voz de Dios y el razonamiento? La palabra que Dios me dio para compartir contigo, lo que tú entiendes o lo que está escrito, que la nanotecnología no es porque te van a pedir permiso, van a cambiar tu ADN, aun cuando tú subliminalmente no lo entiendas ni no lo comprendas. Van a cambiar tu ADN cambiándote a híbrido, de un ser humano híbrido. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no se puede patentar algo que es humano. Tu naturaleza es humana. No puedo yo patentar algo, pero yo puedo patentar el gobierno que viene. Habla la Escritura que va a venir un gobierno mundial. Cuando este gobierno mundial proclame el que haya puesto por medio de la nanotecnología, cambiar el ADN, hacer seres humanos híbridos, entonces yo puedo patentar eso. Y si todas las cosas que yo produzco con mi patente me pertenecen, porque yo soy dueño de la patente. Por lo tanto, así va a venir el reino. Y como atalaya te lo advierto, el reino que gobernará la tierra dejará. ¿Te acuerdan que dice la Escritura en Apocalipsis? Dice la Escritura que dejará el mundo, los gobiernos, y habrá un solo gobierno y una sola moneda. Bueno, este es el cumplimiento y cómo se va a cumplir. Por medio de la nanotecnología se va a hacer híbrida a los seres humanos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahora el dueño de la patente va a proclamar el producto de su patente.
que son todos aquellos híbridos. ¿Cómo podrán tomar a un ser humano híbrido, que ya no es ser humano? Al ser humano se le respeta su voluntad, porque esos son, pues, leyes humanas. Pero a un híbrido no respeto su vida, es mío, o sea, es una cosa que yo creé. Y es por eso que o hace lo que yo digo, lo que yo mando, para eso yo lo crié. Esto, si tú lo investigas más, vas a encontrar muchas cosas donde tú puedes encontrar muchas respuestas. Pero por hoy, Dios a mí me manda como atalaya advertirte que muchos seres humanos ya se les está cambiando el ADN y que están dejando de ser. Pero yo sigo siendo humano, tengo manos, tengo piernas. Antes de vociferar, antes de hablar, infórmate. Infórmate bien. Antes de poner tu razonamiento y tu pensamiento, infórmate, estudia, prepárate y ve las cosas como son. Y vas a ver, busca acerca de la nanotecnología y vas a ver. Fíjate que Dios escogió hace muchos años, hace muchísimos años, escogió a una atalaya. Y la función de la atalaya es ir con el Creador y clamar misericordia. Y yo he ido, porque conozco la palabra y la palabra de Dios que voy a leer me enseña a mí de que mi función como atalaya no nomás es advertirte, mi función como atalaya es ir con Jehová Dios y suplicarle, pedirle clemencia, piedad por ti y por toda la humanidad. Porque dice la palabra de Dios, quiero que me acompañes a este ejemplo. En Génesis 18, capítulo 18, versículo 26 al 33. Dios escogió y sigue escogiendo atalayas, no nomás con la función de advertir, sino la función de implorar misericordia a Dios. Porque así lo hizo este ejemplo, que Dios me puso a mí como atalaya. Dice en Génesis 18, 25 al 33. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham, el atalaya, Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios hablando con su atalaya: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió Jehová Dios: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje mi señor, Abraham hablándole a Dios, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió Jehová Dios a Abraham: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora, hablando Abraham a Dios, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No destruiré, dice Jehová Dios, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje el atalaya, nuevamente implorando, intercediendo por la humanidad. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren ahí 10. Y dijo Jehová Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová Dios se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Cuando Abraham miró lo que venía sobre Sodoma y Gomorra, él intercedió grandemente por misericordia. Y eso es lo que hago como atalaya, porque he aprendido de la Escritura cómo obra una atalaya, no nomás advertirle a ustedes, porque yo veo que la nanotecnología muchos no la entienden, no la comprenden, se encierran, levantan paredes de bloque, de ladrillo y se encierran en su pensamiento y no oyen la voz de Dios.
La voz de Dios está diciendo de que la nanotecnología va a cambiar tu ADN y por lo tanto la humanidad va a dejar de ser humana y va a aparecer una raza híbrida. Porque va a transformar su ADN. Ya no son el ADN de un ser humano. Si tú tienes un pedacito de piel, un cabello, saliva, lo que sea, va a mostrar tu ADN. Pero cuando tú muestres una prueba de que eres ser humano, sangre, piel, cabello, lo que sea, uña, hueso, lo que sea, tu ADN será no de un ser humano. Quizás esto sea demasiado adelantado para ti, como todo el tiempo cuando Dios habla. Pero yo te estoy hablando de un futuro, de un presente. Un grave error es apoyarnos en nuestro propio entendimiento y es la causa de juzgar mal a otros cristianos. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, dice esto en Romanos 2:2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No es según lo que yo digo. No vamos a ser juzgados por la verdad de otros. Vamos a ser juzgados según su verdad. Jehová Dios juzga por el corazón, pero el ser humano juzga por las apariencias. Y siempre que yo estoy hablando de nanotecnología o de cualquier otra advertencia que Dios me ha dado, hablo porque Dios me la ha dado. Entonces juzgas con tu entendimiento, con tu razonamiento y no te pones como deberías ponerte en oración con Dios para que Él te guíe y te siga guiando a través de su justicia y su verdad. Amados hermanos, no estén oyendo lo que sus temores puedan susurrarle, porque esto que te dije puede provocar un temor. No estés oyendo ese temor. Oye la voz de Dios, que Él guarda a su pueblo. Olvídense de tratar de entenderlo todo. Solo está quieto, confía y ve la mano de Dios obrando sobre tu vida. Él te sacará de todo esto a un lugar fructífero y pacífico. Y estarás ardiendo con un testimonio de la absoluta fidelidad de Dios. Aleluya, porque Él es fiel. Aleluya, porque Dios es bueno. Aleluya, porque toda gloria, toda honra es para Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio y ese precio nadie lo pudo haber pagado, solo Él. Vamos a orar, hermanos. Esta es la palabra que Dios me ha dado como atalaya de compartir contigo. Si tienes alguna pregunta respecto a esto, en las diferentes áreas y canales, en las redes sociales, puedes comunicarte con nosotros y hacernos llegar tus inquietudes. Vamos a orar. Padre, humildemente, ante tu presencia yo he advertido lo que tú me has hablado y he puesto por manifiesto tu palabra, he puesto también por manifiesto de que tú lo has hablado y lo que tú has dicho se ha de cumplir y ha de dar testimonio a sus corazones a través del Espíritu Santo. Manifiéstate con poder, Padre, para que mis hermanos y hermanas estemos alertas, porque estamos viviendo los últimos tiempos donde tú dices en tu palabra de que por causa de la maldad que se va multiplicando, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que estamos viviendo, Padre. Yo te suplico misericordia para tu pueblo y para mis hermanos, provisión hoy, Padre, que más que nunca necesitamos de ti. Necesitamos que no nos sueltes de tu mano. Que de aquí en adelante, Padre, nos des este pan de cada día que es tu palabra. Que a través de los devocionales, a través de esta predicación, a través de otras predicaciones por la iglesia cibernética gloriosa de Jesucristo, tú nos hagas llegar. De todos los estudios y a través de prepararnos, Padre, más y más de tu palabra, podamos estar asidos más y más a ese río tuyo para estar bien alimentados nuestra alma para el día de prueba que se avecina. El día final se acerca, donde nuestro Señor y Rey Jesucristo viene en gloria y viene por su pueblo. En el nombre de Jesucristo, permite bendecir tu vida. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendigo en ese solo nombre, porque en el nombre de Jesucristo hay una gran bendición para tu vida, para ti y para tu familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.